Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a esperar un par de minutos para dar inicio a la presentación, esperando que puedan conectarse algunas personas más, por favor. Listo, muy bien, ya dimos un par de minutos. Me presento, mi nombre es Dayana Evia Ibaca, yo soy abogada de profesión y estoy a cargo de las oficinas de Mont Group en Bolivia. En esta oportunidad voy a hacerles una presentación, un resumen de un Doing Business en Bolivia. Ya vamos a tocar algunos puntos de manera general. Cualquier consulta que tengan la pueden ir haciendo conforme vayamos desarrollando la presentación, o si no, al final de la presentación igualmente voy a poder contestar las consultas o dudas que tengan. Les comento aquí. Hablando de manera general, Bolivia está dividida administrativamente en 9 departamentos con una extensión superficial de 1.998.582 kilómetros cuadrados, una población de 10.887.882 habitantes, esto de acuerdo al último censo. Un PIB per cápita de $3.345, donde el 60% de la población se denomina perteneciente a las etnias indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, desde una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región andina, el altiplano, 2.500 metros en la región subandina, los valles, y 400 metros en la región de los llanos, la sabana. ¿Cómo es el modelo económico que se desarrolla actualmente en Bolivia? El motor de la economía radica en la extracción y exportación de recursos naturales, principalmente gas y minerales. Los pilares del modelo económico social comunitario productivo, que así lo ha determinado el anterior y el actual gobierno, es donde interviene el Estado como agente económico en sectores estratégicos, por ejemplo, en hidrocarburos, en minería, en aguas, electricidad, telecomunicaciones y servicios. Se abastece en primer lugar el mercado interno y luego el mercado externo. Y existe la redistribución de los ingresos. La inversión extranjera en Bolivia está protegida de acuerdo a la ley de inversión, que es una ley de promoción de inversiones en realidad, de abril del 2014. En ella, el marco regulatorio protege al inversionista y le da los mismos derechos y deberes, además de garantías, que a los nacionales. Entonces, para constituir una sociedad de capital extranjero en Bolivia, no se requiere una autorización previa ni un registro previo, y debe
obtener personalidad jurídica, quedando ya de esta manera sujeta a las leyes del Estado plurinacional de Bolivia. De acuerdo a nuestra regulación, el Código de Comercio nos enmarca algunos tipos societarios que podemos ver resumidos en este cuadro que puse aquí, que son los más usuales en realidad. Está la sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y una sucursal de la sociedad constituida en el extranjero. ¿Cuáles son las diferencias básicamente en estos tipos societarios? En una sociedad anónima se asocian capitales de las personas que las conforman, y en la de responsabilidad limitada priman las personas sobre sus aportes. Ambas están reguladas, como les decía, por el Código de Comercio. Existe un mínimo de socios en una sociedad anónima, que es 3, y no existe un máximo de accionistas en este caso. En una SRL, el mínimo es 2 y máximo 25. Ambas pueden estar formadas por personas naturales o personas jurídicas. Dependiendo de la actividad a desarrollar, no existen mayores limitaciones. Pueden ser las personas, ambas, o todos los socios pueden ser extranjeros, o puede existir una combinación, y en algunos casos específicos nos exigen, de acuerdo a la actividad económica, nos exigen que haya un 51% de participación nacional y el resto puede ser extranjera, ¿no? Pero en la mayoría de los rubros no existe esta restricción. En cuanto al capital social mínimo, el Código de Comercio no determina un mínimo. Sin embargo, el valor nominal, en el caso de las acciones de una sociedad anónima, es 100 bolivianos o múltiplos de 100. Y igualmente para las cuotas de capital de las sociedades de responsabilidad limitada, son cuotas de un valor mínimo de 100 y múltiplos de 100. Estas, por supuesto, no son indivisibles, y esta es la regulación. La responsabilidad de una sociedad anónima está limitada al monto de las acciones que se suscriban, y en una SRL, de acuerdo al monto de aporte de los socios. ¿Quién expresa la voluntad mayor en este tipo societario? En la sociedad anónima es la Junta General de Accionistas, y en la SRL la Asamblea de Socios. Las sucursales en estos casos de sociedades del extranjero se adaptan a uno de estos dos tipos societarios, independientemente de cuál sea su denominación en su país de origen. Entonces, a cualquiera de estos dos tipos societarios se pueden adaptar. Igualmente está regulada el Código de Comercio. El número de socios es indistinto, no aplica en este caso porque se toma el formato base de la casa matriz. El capital social, también al ser una sociedad extranjera, cuenta con el capital social de origen y debe acreditar un capital asignado a la sucursal en Bolivia. El tipo de responsabilidad también es conforme al tipo de sociedad constituida en el extranjero, de acuerdo a su casa matriz. E igualmente quien regula la voluntad se adapta a la casa matriz. Esos son los modelos de los tipos societarios que nos regula nuestro Código de Comercio. Para obtener personería jurídica en Bolivia, se tienen que seguir algunos pasos, y también es importante mencionar el registro de empleador. Una vez que uno obtiene el nombre, se hace la reserva del nombre con un control de homonimia, se hace la constitución legal de la empresa con todos los documentos societarios, protocolo de constitución y el protocolo de representación legal.
Luego se obtiene el NIT ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Se genera ante el CEPRES, que es el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades, la matrícula de comercio. Luego viene ante las municipalidades, de acuerdo a su domicilio, la licencia de funcionamiento y posteriormente el registro de empleador, que es el ROE, independientemente de que se cuente o no con empleados. Existe la exigencia y actualmente siempre ha existido esta exigencia, pero actualmente se está haciendo un control mayor sobre el registro con empleados, considerando que el representante legal forma parte de la planilla. Antiguamente se podía contemplar una sociedad sin empleados, sin planilla, igualmente obteniendo el ROE, pero ahora no. Existe la exigencia de que el representante legal sí o sí deba estar dentro de la planilla y que se hagan las declaraciones, por supuesto, y los aportes que correspondan ya aquí más abajo a las cajas de salud, la gestora pública y fondos de vivienda, que esto se hace con la planilla, ¿no? El registro con planilla de empleados. Posteriormente se hacen los registros a los ministerios, cámaras de comercio, esto de acuerdo a la actividad que desarrolla, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, la CAINCO, la Cámara de Industria, a las cámaras departamentales, de acuerdo a la jurisdicción y de acuerdo a la actividad económica que desarrolla. Para establecer una sucursal o una subsidiaria, se toman en cuenta algunos aspectos también. En ambas, o una sucursal o una subsidiaria, puede tomar la forma de una sociedad anónima o una SRL. En una sucursal, las utilidades son remitidas a la casa matriz y grava el 12.5% por la remesa de las utilidades de forma adicional a los impuestos que se tienen localmente. En una subsidiaria, el tratamiento impositivo es igual al de una sociedad nacional. Solamente si se va a hacer repatriación de utilidades, que no es lo que se contempla de manera lógica, entonces sí se aplica el 12.5 del impuesto adicional por las utilidades remitidas. En una sucursal se debe acreditar la vigencia de personería jurídica en origen, y en una subsidiaria, en el caso de que se componga por que formen parte de la sociedad, otra sociedad, o sea, una persona jurídica, sí se debe acreditar la vigencia de personería jurídica en origen. Las sucursales, para poder constituirse en Bolivia, deben estar facultadas dentro de sus estatutos para establecer sucursales en el exterior. Y en el caso de la subsidiaria, debe también estar facultada para constituir sociedades o formar parte de otras sociedades en el exterior. Entonces aquí hay una pequeña diferencia, pero igualmente quisimos mencionarla. ¿Cuál es el tiempo para el registro, para obtener la personería jurídica, constituir la sociedad y tenerla habilitada? En una sociedad de responsabilidad limitada son 20 días aproximadamente, desde que se tiene toda la documentación de las personas que formarán parte de la sociedad. Y en una sociedad anónima aproximadamente son 30 días. Puede variar esto, pero son rangos aproximados. Dejo aquí algunos aspectos que deben ser considerados dentro de la Constitución, por ejemplo, el formato requerido para hacer los estatutos, para manejar los estatutos, el acta de fundación, dependiendo del tipo societario, ¿no? Lugar, fecha, nombre, edad, estado civil, qué sé yo, identificación de cada una de las partes que formarán la sociedad. El nombre, se debe dejar determinada la dirección de la sociedad, el giro, el objeto social,
el plazo, vigencia de la duración, vigencia de la sociedad, la distribución de acciones o de cuotas de capital, quiénes van a formar parte de la representación legal, cuáles son las decisiones más importantes en la asamblea. Todo en general ya tiene un marco, ¿no? Pero son algunos aspectos que se deben considerar. ¿Cuáles son las previsiones para reservas, derechos y obligaciones? Y también lo que respecta a disolución, liquidación y arbitraje. Una vez que se tienen ya la documentación, que con la anterior información se generan los protocolos de constitución de la sociedad y de representación legal que van por separado en dos documentos independientes, y ya podemos obtener el NIT, que es el número de identificación tributaria de la sociedad, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, con la escritura de constitución, las cédulas de identidad, croquis y algunos documentos específicos del domicilio legal de la empresa. Si bien el domicilio legal dentro del documento constitutivo se puede determinar con una dirección específica, lo que no es muy recomendable, ya que actualmente se permite que se coloque de forma general el departamento, por decir Santa Cruz o por decir La Paz, Cochabamba, para que en caso de que haya cambio de domicilio no se tenga que hacer un cambio de una modificación a las escrituras de constitución, que antiguamente era la forma en que se procedía. Actualmente se coloca de manera general el departamento de Santa Cruz, e incluso pudiendo establecer sucursales en otros departamentos, cosa que se deje abierta la posibilidad y solamente en el CEPREC se hagan los cambios operativos para cambios de dirección, ¿no? Lo que sí, para el NIT, ya ante el Servicio de Impuestos Nacionales, se debe determinar específicamente una dirección, ya sea de la casa matriz y sucursales. Cada una deberá tener una dirección específica. Esto es inmediato, se saca en el mismo día el NIT, y luego de que se obtiene el certificado del NIT, la empresa tiene 20 días para presentar su balance de apertura e indicar el inicio de actividades. Una vez que se obtiene, ya se puede solicitar la matrícula de comercio ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, que antiguamente era una concesionaria Fundaempresa la que estaba a cargo. Actualmente ya está bajo el custodio del Servicio Plurinacional directamente. Entonces, la matrícula de comercio se hace el registro y se obtiene el certificado, además de registro de los testimonios de constitución y del registro de poder. Hoy en día todo se puede validar por QR, y esa es una facilidad para poder hacer diferentes trámites solicitados principalmente por las distintas instituciones al momento de presentarse a licitaciones, a concursos. Posteriormente, se tiene que gestionar la licencia de funcionamiento de acuerdo a la actividad económica, y esto también está relacionado al domicilio legal, al espacio físico que ocupa la empresa. Se determina por los metros cuadrados, el rubro, y si es una oficina comercial o si es una oficina industrial, digamos, una empresa donde tenga, qué sé yo, un equipo que desarrolle ya que vaya a desarrollar otro tipo de actividades industriales. Entonces se determina de acuerdo a eso. Tienen un listado para ver cuál es el monto que se va a cobrar de las patentes anuales. La licencia de funcionamiento tiene vigencia por 2 años y la patente se paga anualmente.
Posteriormente se hacen las inscripciones en la Caja Nacional, que es el seguro a corto plazo. Hay diferentes cajas dentro de Bolivia, privadas o públicas. La Caja Nacional de Salud es la pública universal que acoge a todos los tipos de empresas sin distinción de rubros. Y existen también las sectoriales, que son, por ejemplo, la Caja de Caminos, la Caja Petrolera, la Caja eh, de la Banca, de acuerdo a las actividades que se desarrollan, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, se hace el registro ante la gestora pública de seguridad social a largo plazo, que antiguamente eran las AFP y que actualmente pasaron bajo la administración del Estado, y que fue a partir del 5 de abril, y todos los fondos del sistema integral de pensiones se hizo la migración. Actualmente no se ha terminado de hacer la migración, sin embargo, ya todos los aportes se están haciendo hacia la gestora pública. Y también se hace registro de manera simultánea. Al registrar ante la gestora, se registra ante los fondos de vivienda. Los registros son con documentos de identificación de la empresa, siempre el representante legal y el poder. Finalmente, las inscripciones en las cámaras del sector respectivo, dependiendo, como les decía anteriormente, de las actividades que vayan a desarrollar en el país. Y ya que esto en general es un beneficio para las empresas, pertenecer a alguna de las cámaras. Las cámaras están divididas para el sector industrial y para el sector comercial. Un poquito más hablando sobre las sucursales o subsidiarias de las empresas. Cuando se toma la decisión ya de constituir una nueva sociedad en Bolivia, se debe acreditar que esta sociedad, que va a formar parte de la boliviana nueva, está habilitada legalmente, de acuerdo con las leyes de su país de origen, para poder hacer la constitución en Bolivia. Todos los documentos que vengan del exterior deben venir en español, ya directamente traducidos, ya que aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene un departamento específico que haga traducciones, y las traducciones por traductores oficiales demoran mucho, y puede ser que sean rechazadas también. Entonces, lo más aconsejable siempre es que vengan ya traducidas desde origen y apostilladas. Los documentos, los poderes en general que se manejan, también es importante mencionar que tienen que ser protocolizados y también apostillados. No con reconocimiento de firma, sino protocolizados. ¿Qué es lo que se solicita? Un testimonio, que el testimonio es la escritura de constitución en el país que venga con sus estatutos, y que contemple ahí el contrato constitutivo, las modificaciones y los reglamentos, y que además esté especificado que se pueda establecer una sucursal o representación permanente en el exterior. Luego también el testimonio de poder, que en general en muchos países está inmerso dentro de los estatutos, dentro del el mismo documento constitutivo. Como en Bolivia son distintos, por eso la ley prevé que esté, no que esté separado, sino que sea de fácil interpretación quién es el representante legal, y que tenga la autoridad también para poder otorgar poder a terceros. Caso contrario, se genera un acta de la empresa por los socios o los accionistas para que puedan designar a quién podrá ser el representante legal, ¿no?
Ahora mencionando un poco lo que es legislación laboral en Bolivia. Ya sea para un empleado nacional o extranjero, está la afiliación a los fondos de pensiones y la afiliación a corto plazo a las cajas de salud. Las contribuciones al seguro social están divididas tanto para el empleado como para el empleador. Por ejemplo, aquí Fondo Nacional de Vivienda contribuye al empleador un 2%, el seguro de la caja de salud, también el empleador un 10%. Aquí la administradora de fondos de pensiones, actualmente la gestora pública, tiene también la contribución del empleado, que se le deduce de su sueldo, el 12,21%, que es aporte de vejez 10%, riesgo común 1,71% y la comisión de la institución, que es el 0,5%. Aparte, al fondo solidario aporta el empleado un 0,5%. Y el empleador 1,71% para riesgo profesional y 3% para el fondo solidario, haciendo una suma de 12,71%, que es contribución del empleado, y 16,71%, que es directamente del empleador. Todavía existe en Bolivia el periodo de prueba para los contratos, el periodo de prueba para los contratos por tiempo indefinido. Los contratos, 90 días, los 90 días primeros, a partir del día 91 ya corren todos los beneficios sociales, como por ejemplo el pago del finiquito, desahucio, indemnización, aguinaldo. El desahucio es obligatorio y aplica para el retiro sorpresivo. Son 3 sueldos en base al promedio del total ganado de los 3 últimos meses. Y el preaviso, que antiguamente era válido el preaviso con 3 meses de anticipación, ahora solamente tiene valor si el trabajador lo acepta. O sea, en en todos los despidos se va a tener que pagar el desahucio. Si la persona se retira voluntariamente, por supuesto el desahucio no aplica. El pago de la indemnización en caso de retiro o despido a partir de los 91 días trabajados. Y aquí si el retiro es en un tiempo menor a un año calendario, el pago se ajusta a las duodécimas proporcionales, ¿no? La base del cálculo, en caso de trabajadores asalariados mensuales, es el promedio total ganado de los 3 últimos meses, y los que trabajan como jornaleros, el promedio del total ganado de los últimos 30 días. ¿Qué tipos de visas existen en Bolivia? Las visas de residencia para poder habilitar a los empleados, a las personas extranjeras a desarrollar actividades, o a empleados que vengan por cierto tipo de trabajo específico. En primer lugar, el ingreso a Bolivia sin visa de turismo es por 90 días. Algunos países requieren visas de turismo que se tramitan en los consulados de Bolivia, e igualmente su turismo es no mayor a 90 días. Se puede hacer prórroga, por supuesto, por un periodo adicional, justificando principalmente el motivo y los medios económicos de sustento durante la estadía. Tenemos vigente el acuerdo sobre residencias para nacionales de los estados partes del Mercosur, firmado por Chile y Bolivia, y hay países adicionales también en esto. Está la residencia temporal de 2 años Mercosur y la residencia permanente Mercosur también, que deriva de después de los 2 años de residencia temporal. Luego están las visas de objeto determinado, por ejemplo, para viajes de negocio, para firmar algún contrato de trabajo específico, por ejemplo, si se quiere hacer el desplazamiento para alguna actividad
para desarrollar algún tipo de actividad en Bolivia, hay un contrato entre la empresa, pongamos, chilena y la empresa boliviana. Y determinan que el equipo de trabajo compuesto por 3 personas, 2 ingenieros, un técnico, viajarán para desarrollar este proyecto que se ejecutará en las bases de, por decir, la productora de aceite de Santa Cruz. Entonces, sobre la base de ese contrato comercial entre ambas empresas, se genera la autorización de trabajo para determinados empleados que se tienen que indicar al momento de solicitar esta visa de objeto determinado, que se hace cargo de la tramitación en general la empresa que es la receptora del empleado en Bolivia. Entonces, con la documentación idónea del empleado, el respaldo del contrato que se tiene y asumiendo la empresa local el costo de estadía. Así el acuerdo determine que la empresa de origen, su casa matriz, esté a cargo del costo de la estadía bajo el contrato. Para la presentación a migración, se requiere determinar que el responsable de los pagos en territorio local será la empresa nacional. También estas visas de objeto determinado sirven para servicio social no remunerado, actividades como esas, para también matrimonio, solicitar, y en algunos casos para solicitar visa de residencia temporal o definitiva para algunas nacionalidades que tienen ciertas restricciones y que no gozan, por ejemplo, del acuerdo de residencia del Mercosur. Y también para filmaciones con fines comerciales. Otro tipo de visas ya son las residencias por 1 año, las residencias por 2 años, la residencia, y ahí de acuerdo a las clasificaciones, ya sea por familia, por trabajo, por estudios, ya se va viendo de acuerdo al caso, ¿no? Y posteriormente todas esas postulan a tener una visa de residencia permanente o definitiva, donde el mínimo de tiempo de estadía teniendo una visa de residencia temporal es de 2 años para poder optar a una siguiente categoría que sería la permanente. La contratación de extranjeros en Bolivia. Los expatriados en rotación, que era lo que comentaba un poco antes, pueden obtener una visa de objeto determinado por 30, por 90, por 180 días. Estas son prorrogables. Y luego de eso pueden obtener una visa de residencia por 1 año. También podrían obtener una visa de residencia de forma directa por 1 año, pero en general los contratos de este tipo de personas siempre vienen por tiempo más corto. ¿Por qué? Porque el ánimo del trabajo no es de residencia en sí. Entonces, lo que se hace es la prestación del servicio específico como expatriado por tiempo limitado. Y si el proyecto funciona o si finalmente lo contrata la casa eh, local en Bolivia, entonces ya puede optar a la visa de residencia por 1 año. En algunos casos sigue todavía vigente el contrato desde el exterior de su casa matriz. La remuneración, en el caso de las visas de objeto determinado, la remuneración siempre está pagada todavía en su casa matriz. El costo de estadía, como es alimentación, desplazamiento, ese tipo de cosas, lo asume localmente la empresa a la que se le va a prestar el servicio. Y aquí, si paga la empresa boliviana de forma directa, aplica el impuesto a las utilidades de las empresas para beneficiarios del exterior, que es el 12.5%, en caso de que le paguen directamente a los expatriados por su servicio, su sueldo. Ahora pasando a otro tema, como les dije, vamos a tocar todo de manera general, y si tienen alguna consulta específica podemos ir viendo. Vamos a ver ahora la clasificación de contribuyentes
ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Perdón, se me fue. Están clasificados los contribuyentes de acuerdo a el nivel de utilidades que generan. Entonces, en principales contribuyentes como PRICO, GRACO, grandes contribuyentes, resto de contribuyentes, ¿no? Cuando se apertura una sociedad, tiene personería jurídica, una sociedad anónima, por ejemplo. De manera automática, las sociedades anónimas en Bolivia están catalogadas como grandes contribuyentes, así no hayan generado aún utilidades. Entonces las clasifican de esta manera y en el transcurso de la gestión tributaria deben demostrar que para bajar de categoría, para que no las tengan enmarcadas dentro de grandes contribuyentes, que no se ha generado lo que espera una GRACO para que no tenga más responsabilidades de presentaciones, como por ejemplo que se haga una auditoría externa, que eso es de manera automática también para los grandes contribuyentes. Y todas las demás, los demás tipos societarios están en el resto. ¿Qué tipo de impuestos alcanzan a las empresas? Perdón. El IVA, por ejemplo, es el impuesto indirecto sobre el consumo, grava sobre la venta habitual de bienes muebles, alquiler, perdón, sí, ¿qué pasó? Grava sobre la venta habitual de bienes muebles, alquiler de muebles e inmuebles, servicios en general, contratos de obras e importaciones definitivas, y es el 13% sobre las ventas o prestación de servicios realizados, se considera como débito, y el 13% sobre las compras efectuadas es el crédito. Y estas están relacionadas a la actividad. Su presentación es mensual. Luego también tenemos el IT, que es el impuesto a las transacciones y sobre las compras y ventas. Esto se determina sobre los ingresos brutos generados en el mes, tiene una alícuota del 3% sobre los ingresos brutos y se liquida mensualmente. Y grava sobre el comercio, la industria, la profesión, oficios, negocios, alquileres de bienes, obras, de cualquier servicio o cualquier otra actividad. Todas las actividades están gravadas por el IT. El impuesto a las utilidades de las empresas. Este grava sobre la utilidad obtenida en la gestión, tiene una alícuota del 25% sobre la utilidad resultante de acuerdo a los estados financieros presentados. Es liquidado y pagado y será considerado como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual de la presente gestión. Otro impuesto a considerar es el impuesto a las utilidades de las empresas para beneficiarios del exterior, que grava sobre todos los pagos, remesas o acreditaciones del periodo del mes por rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior. Es el 50% del monto total pagado o remesado. A este se retiene como pago único y definitivo el 25% de la utilidad neta gravada presunta, es decir, el 12.5%. Entonces, lo que se paga es el 12.5%. Hay algunas actividades específicas realizadas parcialmente en el país que pagan el 1.5%, como agencias internacionales de noticias u otros similares. Cuando son actividades realizadas parcialmente en el país, se considera
el 20% de renta local, y aquí aplica la presunción del 50% de este, solamente de este. Y la alícuota de ese 25% del impuesto a las utilidades sería entonces el 2,5%. Esto se puede demostrar. Entonces, pero tiene que ser efectivamente actividades realizadas de manera parcial en el país. ¿Qué convenios de doble tributación tenemos actualmente en Bolivia? Tenemos convenio desde 1980 con Argentina, desde 1991 con Alemania, con la CAN, la Comunidad Andina de Países, de Naciones como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, de la Decisión 578, con España de 1999, con Francia desde el 97, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1996 y con Suecia desde 1996 también. Esa es toda la presentación de manera general sobre Bolivia. Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario que podamos ir resolviendo. Mientras tanto, les voy a comentar que Mont Group, bueno, es una firma legal y de consultoría que tiene oficinas propias en todos los países que figuran aquí con sus banderitas. Estamos en Argentina, en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, quien tiene nuestra casa matriz en Santiago, fuera de Santiago también en otras regiones, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y donde prestamos los servicios de asesoría legal y asesoría integral de acuerdo a las actividades que desarrollan nuestros clientes, ¿no? Entonces, la idea es poder aportarles eh, de manera pronta y adecuada de acuerdo a los nuevos mercados que ustedes necesiten conocer. Voy a leer aquí una consulta. Este ha sido, dice Javiera, gracias, este ha sido un año complicado para varias empresas en Bolivia, especialmente las relacionadas al comercio exterior debido a los frecuentes bloqueos. El marco regulatorio da los suficientes incentivos y o garantías a los inversionistas extranjeros para que estos se instalen en el país en este contexto. El marco regulatorio de la inversión extranjera y en general de todas las normativas aplicables aplica efectivamente para todos. Y en el caso de bloqueos, bueno, son situaciones que suceden y que afectan en general a todo el comercio en Bolivia. Entonces, y tanto para las empresas locales como para las inversiones extranjeras. En ese sentido, no hay una protección específica para la inversión extranjera que pueda cubrir que en el caso de que haya un conflicto de esto, porque afecta a todos de manera general. No sé si pude resolver la consulta. Después, un momento. Dice Cristian González. Buenos días. Efectivamente, ¿cuánto cuesta en dólares gestionar la apertura de una empresa extranjera en Bolivia? La apertura de una empresa extranjera. Ya, el, de acuerdo al tipo societario que se vaya a instalar. Si usted me pregunta cuál es el costo de la tramitación en general, si se refiere la pregunta a los honorarios nuestros, bueno, nosotros tenemos un honorario marco a nivel
todo el grupo de Mont en todos los países y bueno, le podemos hacer llegar ahí la cotización, la propuesta de servicios con todos los antecedentes y con todo lo que nosotros ofrecemos, que es desde la constitución de la sociedad. Nosotros ofrecemos la constitución incluso sin que los socios estén presentes desde el exterior. Para su conocimiento, manejamos empresas, la representación de varias empresas, y en Bolivia nuestros clientes, el 98% de nuestros clientes son extranjeros, y en la mayoría de los países también, de los países de Mont Group. Entonces, nosotros le ofrecemos desde la constitución de la sociedad, le asesoramos respecto a la estrategia tributaria que vaya a determinar para ver qué tipo de inversión tiene que realizar. Luego ya el hecho de que constituya, y luego también la administración de la sociedad. Podemos ver todas las actividades administrativas, como le decía, de acuerdo a los servicios que hemos ido desarrollando e incorporando para poder facilitarles a ustedes, cosa que puedan tener un monitoreo desde el exterior. Inicialmente, incluso algunas empresas no tienen empleados y lo van viendo desde fuera, o algunas ya se constituyen con su equipo y pueden ir quitando los servicios nuestros de manera gradual conforme vayan formalizando de manera directa ellos ya sus actividades aquí y concretando con su equipo propio, ¿no? Todo es bastante relativo de acuerdo a las actividades que realiza. Otra pregunta. El ITE, que es el 3%, es un pago anticipado de impuestos a la renta, es descontable del 25% de impuestos a la ganancia. Sí, es descontable después del 25%, más bien es al revés. El del 25% se descuenta el 3% acumulado. Se vería desde otro contexto como que se acumulan los 3% y se descuenta del 25%, pero no, del 25% se hace el descuento en esa gestión de lo acumulado que tiene de los pagos del 3%. Voy a dejar después mi número de contacto y también por aquí por el chat, y mi correo personal, o sea, el correo corporativo, para que puedan escribirme sin ningún inconveniente. Les puedo responder las dudas que tengan. Para mí y para mi equipo es muy grato poder acompañarlos y apoyarlos. Podemos sostener una reunión si así lo desean, para ver cuál es el enfoque, qué es lo que necesitan para desarrollar actividades en Bolivia, cuáles son las ideas que tienen, y tratar de ayudarlos a armarlas para poder hacer el ingreso en Bolivia, ya sea de manera directa o ir probando también. Tenemos algunos servicios que pueden ayudarlos a probar el mercado de manera inicial por medio de nosotros, y ustedes posteriormente ya puedan tomar una decisión de concretar actividades de manera directa ya con una personería jurídica propia y poder desarrollarla de esa manera. Espero haber resuelto todas las consultas, me parece que sí. Y vamos a tomar contacto entonces con las personas que lo han solicitado, y les dejaré el número también y mi número de WhatsApp para que puedan contactarse con mi persona o con mi equipo. Ya que muchas gracias por su asistencia. Les vamos a hacer el envío de la presentación también por cualquier duda para que la puedan revisar, y estamos en contacto. Muy agradecidas por su asistencia. Que tengan un muy bonito día.